Caleidoscopio. Reflejo de la mente en cada giro. Buenas, buenas, ¿cómo andan amigos, amigas? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos en un nuevo capítulo de Caleidoscopio, capítulo 3. Hola, wow. Hola, ¿cómo andan? Brenda, ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Yo impecable, ¿vos? Bien, muy contenta de acompañarte hoy en la conducción de este capítulo que encima me encanta, porque el psicoanálisis la verdad que me toca el corazón. Nos encanta, nos encanta. Bueno, saludamos a nuestra productora Katy Hernández y a nuestro equipo de operación, Tomás Vial y Franco Ricardi. Muchas gracias por estar, chicos. Bueno, hoy traemos un tema que, seamos sinceras y sinceros, a todos nos toca de alguna manera, todos alguna vez hablamos de esto, ¿no? Y se habla, de hecho, que es la autoestima, un término o una categoría bastante popular, si se quiere, ¿sí? Y esa autoestima que hace a nuestra identidad, que es parte de nuestra identidad, de lo que somos. Y, por supuesto, la que se juega en los vínculos. Uf. Suspenso. Exactamente, como dice hoy mi compañera Cande, hoy vamos a hablar un poco de este concepto que es la autoestima, que bueno, es paradójico un poco pensarla porque como justamente es autoestima, habla de algo o sí, como que de algo que se construye desde adentro para afuera y en realidad está muy vinculado con la mirada del otro, con eso que nos dijeron alguna vez de lo que deberíamos ser, de lo que deberíamos hacer, en qué momento, en qué tiempos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto. La idea de este programa es psicoeducarnos un poco y venir a psicoeducarnos un poco sobre este tema. Vamos a entrevistar a dos profesionales, profesoras de nuestra universidad que, bueno, son psicoanalistas las dos y nos van a contar un poco cómo, y nos van a hacer reflexionar también un poco sobre este concepto que es la autoestima. Con esta intriga vamos a dar paso a Psiconews, un segmento muy bueno, ¿no? Donde vamos a empezar a entender cómo desde lo teórico, quizás desde el psicoanálisis, se piensa la autoestima en los vínculos, ¿sí? Recordá que puedes revivir este programa y todos los anteriores en nuestro canal de YouTube como Repi 4519 y por supuesto en nuestras redes. A ver, ahora les voy a contar Contanos por dónde nos pueden contactar. En Instagram se pueden contactar con nosotros desde Caleidoscopio-Repi. Si no, se pueden comunicar con nosotras vía WhatsApp al teléfono 261-36-0-2743. Pueden prenderse con Spotify viendo nuestra temporada anterior, donde ahí están cargados todos nuestros podcasts como Caleidoscopio, y si no, también nos pueden contactar vía mail, y nuestro mail es contacto.repi@um.edu.ar. Así que bueno, con esto que Cande nos dijo, nos vamos al siguiente segmento. ¿Se quedan con nosotras? ¿Se quedan con nosotras para el siguiente segmento? Ahí cargado de información. ¿Querés seguir conectado con todo lo que pasa en la Repi? Entonces, presta atención, porque tenés un montón de formas para encontrarnos. En YouTube estamos como Repi. Busca nuestro canal o entra directo a youtube.com/repi4519. Si querés escucharnos desde cualquier parte del mundo, podés hacerlo por Radio Garden, donde nos encontrás como Repi UM. En Instagram nos encontrás como @repi.um. También podés escribirnos o mandarnos audios al WhatsApp al 261-419-5195. 261-4195-195. No te olvides de entrar a nuestra web y escucharnos en vivo, repi.um.edu.ar. Y si querés llevarnos a todos lados, descarga nuestra app desde la Play Store. Buscás Repi UM y listo, nos escuchás estés donde estés. La Repi está en todos lados. Conéctate y disfruta. Seguimos con más contenido en la Radio Escuela por Internet de la Universidad de Mendoza.
Psiconews. Tu dosis diaria de insights. Bueno, amigas y amigas, seguimos en Caleidoscopio, en este segmento que, en particular a mí me gusta mucho, se llama Psiconews, y en el día de hoy con un tema súper interesante, ¿o no, Cande? Sí, interesante y acompañadas. Acompañadas. De nuestro querido, de nuestro querido Nacho. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido a Caleidoscopio. Muchas gracias, ¿no? Es un placer, la verdad, formar parte de este segmento. Hoy, para meternos un poco en el meollo del asunto, hoy de lo que vamos a hablar es de un tema que nada, es muy cotidiano, parecería, que es la autoestima, que, si bien tiene mucha teoría detrás en cuanto a lo psicoanalítico, por ejemplo, personalmente les quería traer al espacio cómo podemos ver materializada nuestra autoestima en la película Intensamente 2. Perfecto, peli que todos hemos visto. Todo, sí. Espero que la hayan visto. Y si no, véanla. Si no la ven. Y si no, véanla porque representa mucho igual cómo se va formando la autoestima en la adolescencia, justamente. Sí, exacto. Bueno, cuando hablamos de autoestima, Freud nos da, a mi entender, ciertas bases para poder comprender esta sensación de seguridad o inseguridad que tenemos con el uno mismo, esta autoimagen, justamente. Bueno, en la primera tópica, Freud nos plantea la existencia de 3 niveles de la mente, del psiquismo, que son el inconsciente, el preconsciente y el área consciente, justamente. Estas 3 conviven al mismo tiempo, no es que una se activa mientras las otras no. Obviamente cuando uno sueña, la vigilia se apaga, por ende lo consciente no está. Pero tenemos en la película Intensamente 2, vemos justamente cómo lo inconsciente, sobre todo con la ansiedad, que es ese personajito que, miren, lo podemos ver ahí. Hoy justo se nos fue, pero sí, el personaje ese naranja, que conocemos todas. Que convive. Está acá, con nosotros. Yo lo tengo personalmente, en este momento la tengo. A mí un poco se me ha ido, la verdad. Ay, qué suertudo que sos. Y le empieza a mandar estos mensajes a Riley, estas imágenes que no puede controlar Riley, y son pensamientos que son como catastróficos, justamente. Que se meten sin permiso en la cabeza de ella y terminan afectando directamente a cómo se ve a sí misma, con esta frase que dice, no soy tan buena, que lo dice cuando se termina de conformar esta autoimagen. De una. Se repite también a sí misma en su autoimagen, en su autopercepción, estas cosas que se resiente de alguna manera. Cuando el inconsciente pone en primer plano ideas que nos hacen dudar de nuestro valor, justamente hacen que nos resintamos a nosotros mismos. No en el sentido de sentir de más, sino justamente estar, resentidos con nosotros. No sé si me estoy enroscando mucho. Angustiados con nosotras mismas. Cuando decías esto de esta frase que tira Riley que dice, no soy tan buena, justamente es en base a la comparación que hace de una situación. Claro, y un poco quizás ese comentario que por ahí es tan propio de no soy tan buena, quizás un poco está influido de sus pasados, como su familia, o me estoy metiendo un tema. O de sus ideales. Esto iba a traer que en la segunda tópica Freud nos habla de otra área que son, como expresiones que también no tienen el psiquismo en sí, sino construcciones del psiquismo, que son el yo, el superyo y el ello. El ello son como estas cuestiones de pulsiones internas que tiene la persona. Lo podemos ver en los deseos, en las inseguridades. Después el superyo hace de brújula moral interna, por decirlo de alguna manera. Y en la película lo vemos en este análisis más o menos que he tratado de hacer, lo podemos ver en vergüenza y envidia. Porque son justamente esa voz que nos juzga, nos compara, nos marca, el no deberíamos hacer tal cosa, o sí deberíamos. Que envidia se ve esto de que su personaje está hecho con ojos brillosos. Justamente por esto de quiero ser tal cosa y quiero hacer tal otra. Que, por ejemplo, todas las amigas tienen el pelo de color colorado. Sí. Y ella dice, me voy a teñir de colorado. Sí. Claro. Porque
justamente al tener esta imagen de no soy tan buena, ¿cómo hago para ser buena? Claro, la constante comparación con lo que Exacto. vemos y creemos que, nada, Que que debería- está bien está o que está bien. bueno, que nos gustaría. Tal cual. Tal cual. Bueno, y ahí aparece un yo que estaba como buscando este medio, este equilibrio, tratando de mantener la autoestima estable, equilibrándola en cuanto a Riley, que quiere, nada, ser también lo que los demás esperan, porque hay una cierta construcción, que bueno, seguramente las profesionales lo puedan desarrollar mucho más. Hay una construcción de nuestra autoestima en relación a los otros, no solamente en cómo nos vemos. Exacto. Incluso, claro, como que la autoestima es esto de si bien es auto, como algo propio, pero se construye con... Es que también somos seres Con un sociales. otro. Claro, o sea, y caemos en la comparación constante y desde la comparación agarramos y empezamos a construir. Bueno, y bueno, para concluir, más o menos, en esto del yo, cuando uno logra construir un yo que integra todas estas emociones, como pueden ser la vergüenza, la envidia. La envidia no entendida como algo negativo, sino como esta, Claro. a lo mejor, capacidad de admiración, porque no siempre tiene que ser mala o desadaptativa. Bueno, nada, tenemos justamente a una Riley que puede empezar a construir un yo y una autoestima muchísimo más fuerte, mucho más realista también de sí misma. Ajá. Y nada, nos recuerda también la película esto de que tener una alta autoestima no es necesariamente siempre estar feliz. Es también poder convivir con nuestras emociones, aceptarlas, darles espacio, que se muestra al final de la película cuando a ansiedad le arman como un sector zen para Ajá. cuando se Ay, no me siente acuerdo. sobrepasada. Y nada, y tampoco dejar que nos defina una por completo. Nada, esto es básicamente un análisis que hice muy por encima, pero me quería destacar esto de cómo es importante a veces trabajar las cosas, nuestras huellas némicas, que es un Ay, término bien psicoanalítico. Qué buen concepto. ¿Y qué serían nuestras huellas anémicas? Son Si estas tuvieras cosas que nos, a mi entender también, porque no lo tengo así como muy teórico, pero Sí, no, obvio. esto que nos marca de alguna manera y que pueden ser emociones justamente que nos destruyan si no se abordan, si no se les da el espacio, pues muchas veces en esto de reprimir, nosotros nos terminamos generando una mala autoimagen en esto del no soy tan buena, y también construir lo que los demás dicen desde una imagen no tan fuerte o no tan positiva de nosotros mismos puede ser Claro. destructivo, si O sea, se quiere. nos identificamos a veces con lo que los otros nos dicen, y por ahí a veces eso que nos dicen no es Totalmente, tan y hay veces adaptativo. que lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, no sé, culturalmente se nos imponen ciertos estándares de belleza. Y Exacto. bueno, y esas pueden ser algunas huellas némicas que nos han quedado por ahí en la cabeza y decimos, bueno, si no soy así, no soy linda, no soy Claro. suficiente. Entonces estas son las cosas que por ahí dice Nacho que hay que agarrar y bueno, nada, poderlas encontrar, poderlas abordar y bueno, y también en el desarrollo de nuestras, en el desarrollo de nuestras identidades, cómo podemos acompañar a, bueno, no sé, nuestros adolescentes, nuestras amigas también, a cualquier Exacto. persona que tengamos cerca de nosotras. Así que bueno, me parece súper interesante, me parece súper concreto el ejemplo este que trajiste de la De la peli, película. Nacho, sí, la verdad que es una peli que es bastante famosa y que la hemos visto la mayoría. Y bueno, no sé si quieren preguntar, ¿tenés algo más, Cande, para preguntarle? Se me ocurre pensar en Nacho? esto que hablamos de la ansiedad que por ahí nos genera esto, de por ahí la atención que creemos que nos tiene que dar un otro, ¿sí? Y que no nos las da. O sea, y creemos que nos las tiene que dar y nos genera como esa tensión. Quiero que me veas. Sí, eso que hablamos de... Observame. Claro, que no nos contesta un mensaje por un tiempo, no nos responde una historia. ¿Qué nos podrías decir anclado a lo que nos contaste de la... Bueno, De la ansiedad. nosotros esto lo podemos ver en la película. O sea, está Mal. explicitado ampliamente cuando ella ve esto de querer ser observada, querer ser mirada. Hoy también en día vivimos en una realidad sumamente conectada con lo tecnológico. Entonces, en esto que hablaba que nos construimos en la visión del otro, nosotros también tenemos que poder como, ok, ¿qué es del otro y qué es mío?
Sí, o por ahí cuando nos comparamos o comparamos nuestra pareja con otra pareja que vemos en Instagram, por ejemplo. Esto de qué es del otro y qué es mío, o qué es cierto de lo que estoy viendo, porque por ahí en redes sociales vemos todas cosas muy lindas, pero no sabemos Claro. cuáles son las situaciones que pasan puertas adentro. Sí, vemos virtualidades. Y bueno, y tener una comparación sana. Tratar Bueno. de tener una comparación sana para sentirnos mejor y que no sea autodestructiva justamente. Sí, crítica. Crítica. No, Es no. que esto es lo importante que creo que nos puede dejar el psicoanálisis en cuanto a este tema, que la pareja o los amigos o, bueno, en lo personal, yo que no tengo pareja hoy por hoy, hablo a lo mejor de la amistad, pero siento que todo tiene que ver con esto de no es lo que define nuestro valor necesariamente. Exacto. Puede colaborar, puede acompañar, pero la raíz de la autoestima, bueno, como lo vimos, está en cómo armás tu historia, que es tu historia psíquica, tu psiquismo. También cómo lo vas trabajando, porque obviamente en el análisis, podemos ver que hay vínculos que son más libres y menos dependientes, o vínculos más dependientes y menos libres. Entonces también en esto de, ok, ¿cómo me construyo en función de que soy un ser social o que en función de un otro? Pero no dejar que ese otro nos construya. No sé si Sí, es redundante. exactamente. O sea, como que los vínculos interpersonales que formamos, que no vienen a completarnos, sino que vienen a acompañarnos. Exacto. Me encantó esa reflexión. ¿Vieron? Estuvimos A mí- haciendo la tarea. Todos Estuvimos ahí, estuvimos haciendo la tiqui, tarea. Me encantó. Bueno, me encanta. Bueno, me encantó, Nacho, esto que nos trajiste. Me parece súper concreto el ejemplo. Me encantó cómo lo bajaste a la realidad. Me parece que nos ha quedado bastante claro a todos cómo De la una. autoestima se construye, más desde afuera que desde adentro. O sea, más desde la mirada del otro, Desde el otro. que desde lo que pensamos nosotras de nosotras mismas. Así que bueno, ¿qué es? ¿Pasamos al siguiente segmento? Pasamos al siguiente segmento, un ¿Les segmento. parece? Donde tenemos unas entrevistas con Ujú. dos profesionales, Sara y Florencia. Bueno, la Sí, vamos sí, a sí. pasar regio. Profesoras por favor, de... quédense. Me encantó. Quédense porque son dos especialistas, profesionales de nuestra universidad. Y bueno, profes de nosotros, han sido profesoras de nosotros, que vienen cargadas de mucha información. Hemos preparado unas preguntas recopadas para hacerles. Puedo decir una frase que me gusta. para estas Decila, cosas. obvio. Dile. Así que preparen el refresquito, el pochoclo y se van a divertir cantidad. Así que ahora nos vamos a la tanda. La Universidad de Mendoza lleva 65 años formando profesionales con compromiso, visión crítica y vocación transformadora. Una universidad con historia, presente y proyección. La educación es nuestra misión, nuestra pasión, nuestra esencia. Porque lo esencial está en nuestro ADN. Porque tu mundo puede cambiar el mundo. Charlas de diván, donde tus pensamientos encuentran su voz. Bueno, y volvimos con charlas de diván. Bienvenidos a uno de mis segmentos favoritos en lo personal. Acá nos encontramos con dos profesionales que nos van a acompañar, psicoanalistas, que nos van a ayudar a pensar y repensar la práctica clínica desde diferentes perspectivas, diferentes aristas, sobre todo cómo se aborda la construcción de la identidad en distintas situaciones. Así es, Cande. Hoy tenemos el lujo de presentar a Sara Gutiérrez, psicóloga, practicante del psicoanálisis, especialista en temáticas en relación a la violencia de género y casos de lesa humanidad, y a la licenciada Florencia Álvarez, practicante del psicoanálisis también, especialista en clínica de adultos e infanto-juvenil, y las dos docentes de nuestra facultad. Sí, las dos profes. Las dos nuestras profesoras. Así que bueno, bienvenidas. ¿Cómo andan? Bienvenidas a Caleidoscopio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartiendo con Florencia. Así que, mi colega. Perfecto. ¿Vos, Flor, cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy Sí, bien. agradecida de la invitación, es un espacio muy bonito. Bueno, Flor, Gracias. te quiero hacer una pregunta con respecto al tema que estamos abordando hoy, que es la autoestima. En tu experiencia clínica,
¿qué lugar sentís vos que ocupa la construcción de la autoestima en las distintas etapas de la vida, tanto en los niños como en los adultos? Ujú. Bueno, la verdad que no sé vos, Sara, pero la verdad que cuando nos invitaron a hablar sobre autoestima es un tema que es complejo, sobre todo desde la perspectiva del psicoanálisis, es un concepto polémico, se podría decir, porque de alguna manera desde el psicoanálisis la autoestima, lejos de lo que se considera desde el sentido común, no es un concepto que tiene que ver con la valoración de uno mismo, sino que desde la perspectiva del psicoanálisis, la autoestima tiene que ver más que nada con la valoración o estima que viene del otro. O sea, es un concepto que siempre está en construcción con el otro. Entonces, lejos de ser un lugar como muy claro, como se piensa, un concepto que es transparente, el yo, desde el psicoanálisis, es una instancia que se miente de alguna manera en algún punto. Entonces eso que uno cree que es lo más propio, que es el valor propio, que es lo que se considera usualmente como autoestima, en realidad es un lugar de sumamente lo más ajeno que hay. Claro. Porque desde la infancia el niño crea su imagen en relación a la imagen que le dan los otros. Entonces, la definición que daría el psicoanálisis de autoestima tendría que ver con esa relación que tiene el yo con lo que los otros han ido significando, con significaciones, significados, imágenes, ideales del yo, tanto del otro significativo, que son en la primera infancia los papás, los maestros, los docentes, y desde a medida que uno va creciendo, eso se internaliza tanto que se empieza a pensar como propio. Pero en realidad siempre está en relación al otro. Entonces uno podría pensar que es muy bueno tener mucha autoestima cuando esa es como una trampa de la actual sociedad. Porque en realidad uno podría pensar que es bueno tener mucha autoestima, pero si partimos desde esta construcción, en realidad es lo más ajeno a lo propio del sujeto, que desde el psicoanálisis es el propio deseo. Entonces, dentro de lo que es la construcción subjetiva, no estamos en contra de los ideales, pero esos ideales muchas veces nos guían en comportamientos, en conductas, en sentimientos, y llegado a un punto de exageración, es como que uno se aleja de eso. Entonces, a medida que uno va creciendo, va tomando estas cuestiones más de la cultura. Por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? La idea es que cada sujeto se desprenda de eso que fue puesto por los papás y busque un propio camino. Qué interesante esto que decís, cómo le cambia el psicoanálisis el foco a esto de que por ahí se piensa de que la autoestima viene de adentro de nosotras y en realidad está tan vinculado con la mirada del otro. Sí, muy interesante. Sí, es lo que me parece interesante, que lo cuestiona, que por ahí que es un término, como hablamos, tan popular y tan, por ahí se da a entender tan... como propio. Claro, como propio y como algo muy superficial, o sea, como que es el autoestima, es verse lindo, ¿sí? ¿Para quién? ¿Para una? ¿Para el otro? Sí, en realidad es un concepto muy estereotipado que se maneja socialmente o... la gente dice, uy, me encanta ella, tiene tanta autoestima, ¿no? Sí. Como si también se pudiera medir. Uh-huh. Se premia también. Exactamente, y siempre se tiene la fantasía que el otro tiene mucha autoestima, o la gente dice, tengo la autoestima baja, y es como una valoración que se hace de ciertos sentimientos que en realidad es una categoría que dentro del psicoanálisis no existe como tal, digamos, ¿no? Como esto de... Hay otras corrientes que sí, que lo toman como concepto y gira alrededor de eso, pero es muy ajeno a la teoría psicoanalítica. Sí, completamente. Sara, yo te queríamos preguntar en relación al contexto en el que estamos sumergidos todos hoy, de las redes sociales. ¿Qué lugar ocupa
en nuestro yo la función de un otro, la función de los otros, por ejemplo, en las redes sociales como Instagram o otras redes sociales polémicas. Sí, que tan inmersos estamos ahora en las redes sociales, en agarrar y que cuando vamos a subir una foto estamos muy pendientes de cómo salimos, cómo nos vemos, cómo nos van a ver, cuánta repercusión pueda llegar a tener esa foto. Uh-huh. Bueno, un poco como dijo Flor, ¿no? El yo es una construcción que se realiza, una construcción psíquica a partir del otro, del gran otro. Creemos que muchas de las cosas que nos significan en la existencia son propias. En algún momento, si hacemos un proceso psicoanalítico, lo logramos o no, pero siempre se piensa que es algo muy propio y es lo más ajeno que hay en un sujeto. Se acordarán del estadio del espejo. Ay, sí. sí. Donde se logra la primera identificación, Sí. el yo, ¿no? Y hoy día, en la sociedad que vivimos, el mundo de la imagen prima, inclusive sobre lo simbólico, ¿no? En los sujetos. Y está instalado ciertos ideales sociales que tienen un trasfondo político y económico muy fuerte, porque el neocapitalismo nos estimula en todos los grupos etarios, nos convoca a parecernos a tal o cual, y justamente la imagen es lo más ajeno que tenemos. Uh-huh. Pero es lo necesario también, ¿no? Porque es parte de nuestra estructura psíquica. Estamos bailando con las imágenes, bailes muy complicados a nivel social, porque las redes nos muestran ciertos ideales imposibles de alcanzar. Y bueno, sobre todo para aquellos sujetos que no están, digamos, muy bien armados, es muy mortificante. Y que justamente genera mucho sufrimiento y frustración a la hora de por ahí darme cuenta que tal vez no entro en estos estándares que la sociedad nos impone. ¿Han tenido algún caso de esos en la clínica? Sí, yo quería agregar por ahí que pensaba en relación a las redes, porque si no uno se queda como muy como enamorado de lo que era antes, ¿viste? Como que ese discurso a veces se da, ¿no? Esto de lo de antes servía, lo actual no. Se demoniza un tiene poco que por poder ahí. ayornarse de la cuestión de época. Yo trabajo mucho con adolescentes, entonces me parece que es interesante todo lo que es la dinámica, ¿no? De redes sociales que tiene que ver con otras formas de comunicación. Entonces, y pensar qué otro aparece, que digamos que este otro, que desde que se habla del psicoanálisis es el otro de la cultura, y cómo desde la cultura ahora, desde las redes, se impone un otro que es muy distinto al que nosotras conocíamos, y que no es mucho tiempo atrás, no es tanto. No somos Así tan es, grandes. Pero bueno, nada, es un otro que también tiene una característica singular, que es un otro que es virtual, ¿no? ¿Cómo se presentifica el otro en la red social? En el match, en el like, Exacto. en mirar la historia, en el comentario. En las visualizaciones. Entonces, claro, por ahí el exceso es lo que se marca como cierta cuestión de conflicto o problemático, ¿no? Es como el consumo, digo, hay patologías de las redes sociales, ¿no? Claro. Está el consumo de la red, la dependencia del celular, que estamos todos inmersos. Todos tenemos nuestro aparato al costado. Estamos dando una clase, necesitamos información y es el Google, digo, es la misma red. El acceso nuevo que hay a la información es algo que es novedoso. El tema es desde dónde se acompaña eso y cómo se usa, ¿no? ¿Cuál es la relación del sujeto con el objeto? Entonces, en ese sentido, recién decía Sara, no se puede medir la autoestima, pero habla de una medida, ¿no? Habla de una medida que es la distancia, ¿no? Entre lo que se valora como yo y el ideal. Y ese ideal es tan falso, o sea, porque ni siquiera es real. Porque Exacto. en realidad, ¿quién no se ha sacado una foto? Hoy me decía anoche una amiga que charlábamos del tema, ¿no? En un barcito. Entonces me decía, yo estaba en mi peor día, triste, y me saco la mejor foto. Y la subo. Claro. Solo para sentir que hay otros. Sí, o para Dentro ver de lo que es la soledad, ¿no? O, Claro, o eso- para ver la repercusión que tiene, o también como por Y te ahí sube la y te autoestima. sube la autoestima. Pero el autoestima claro, no total. depende de uno. Claro, depende volvemos del de nuevo otro. que depende Entonces del es otro. una trampa. Sí. Es una trampa. Bueno, claro, la sentimos, ponele cuando llegamos a una reunión, que venís así como medio capa caída y te dicen, ay, pero qué hermosa que estás, qué maravilla, Sí. qué sé yo, y una dice, mira.
te sube. Me sentó bien el corte de pelo, o Claro. mira ese, o mira el otro, pero el otro que uno mira, porque uno se compara la relación de pareja. Ay, a este le sube una historia. Si tu pareja sube una historia con vos, te sube la autoestima. Te sube Si la tu pareja autoestima. no te miró la historia. Claro. Mi hija me decía el otro día, vos nunca me pones like a la historia. Claro, Ay, como mira, claro, mira. como un Está midiendo parámetro. ahí. Ajá. Claro. Sí, se Yo dije, controlan qué los likes. importante para la niñita, 12 años, Claro. que le ponga like la madre. Me Qué suerte que parece, te lo permite. Sí, te lo me pide. encanta te que lo me lo dice, demandes, porque- sí. Es amor. me parece muy importante esto que comentás de el acompañamiento y sobre todo en las adolescencias, donde los adolescentes y las adolescentes están tan inmersos en las redes sociales, en el celular, tan dependientes de la mirada del otro, cómo poder acompañarlos para que estos no les Bueno. generen sufrimiento, Malestar. Sí. malestar, De todas formas, angustia. las adolescencias de hoy se han criado con este aparato Total. que, bueno, muy lejos de la adolescencia que tuvimos las de mi generación. Entonces, como que todo pasa por allí, ¿no? Son nuevas formas dentro de la cultura en donde Exacto. te vas relacionando. Sí. Y nuevas tampoco- dinámicas que ellos tienen que ir aprendiendo también. Exactamente. Sí, Ujú. sí. Bueno, trayendo un poco esto a colación y entendiendo que cada caso es singular, como siempre nos remarcan los docentes, Sara, te pregunto, ¿cómo abordan entre los dos desde el psicoanálisis el proceso de construcción de la identidad de un adolescente que se identifica como un género, por ejemplo, no binario, ni mujer ni hombre? ¿Cómo se aborda eso? Un adolescente que está saliendo a la... Bueno, en realidad Al una mundo. una no puede abordar la identidad ajena, ¿no? Cada sujeto irá Claro, nos armando su acompaña. identidad Ujú. y sobre todo en la época de la adolescencia, donde hay una recapitulación de la sexualidad, donde justamente se pueden presentar este tipo de situaciones en donde, bueno, se está trabajando, el adolescente o la adolescente está trabajando su orientación sexual, Ujú. su expresión de género, pero hay niñeces tempranamente que también lo plantea. Entonces, el caso por caso, ¿no? Y en este sentido, lo que la práctica del psicoanálisis tiene que, digamos, se orienta en el trabajo, en el síntoma que el sujeto presente. Con Exacto. eso trabajamos. con el síntoma. Pero Ajá. nosotras no podemos abordar, digamos, en un sentido literal, Claro. la identidad de alguien, porque esa identidad se empieza a construir desde que el sujeto nace y que finaliza cuando dejamos la vida, en realidad, porque todos los ciclos vitales están marcando diferentes situaciones, conflictos, donde el sujeto puede o no hacer síntoma y que ese síntoma le sea como una piedra en el zapato para poder consultar, ¿no? Exacto. ¿Y qué síntoma, por ejemplo, se pueden llegar a ver en la práctica o que has tenido experiencia? Bueno, con una adolescente que está cuestionándose su orientación, expresión de género, puede Ujú. ser, nadie me comprende, una pregunta, Ujú. o puede ser un estado como angustia, ¿no? Claro. En donde, bueno, necesita trabajar esto. Lo maravilloso es que hoy día estamos asistiendo, gracias a grandes movimientos sociales, políticos y sobre todo feministas, la posibilidad de que las niñeces trans, los adolescentes que tienen, a veces son estados de confusión, no es que vayan a ser, digamos, trans o Ujú. u homosexuales o heterosexuales, digo yo. Cada uno se orienta sexualmente como va construyéndose, porque también cuestionamos mucho las homosexualidades, los lesbianismos, las transexualidades y nunca cuestionamos la heterosexualidad. Exacto. Y en lo personal creo que la sexualidad, bueno, nos lo enseña el psicoanálisis, pero lo Ujú. apoyo plenamente. La sexualidad es problemática en cualquier sujeto. ¿M? Ujú. Entonces De cualquier siempre- etapa de su y en- vida. Sí, y en las adolescencias, bueno, si no ha sido antes, en la época de la adolescencia, en esta recapitulación tan importante, tan profunda de todos Ujú. los duelos que llevamos a cabo, la sexualidad juega un papel central. Central. Y tengas la orientación que tenga, va a ser conflictiva. Muy Muy interesante interesante, sí. esta visión que nos aporta Sara de la diversidad de géneros y sobre todo cómo son las elecciones de estas en la adolescencia. Bueno, chicas, Completamente. ahora para cerrar, les quiero preguntar a las dos, ¿qué propuestas nos harían ustedes para reflexionar un poco, de un modo más profundo, en la autoestima? Flor, vos me querés reflexionar con algo de eso. Amplio.
Creo que en esto de pensar sobre el concepto propio de la autoestima, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del psicoanálisis? Ajá. Desde Freud, ustedes saben que Freud es como el que crea el psicoanálisis. Después nosotras justo también somos colegas de comunidad, así que estamos orientadas más hacia el psicoanálisis lacaniano. Un poco la propuesta del psicoanálisis tiene que ver con la búsqueda de un recorrido propio, ¿no? De la subjetividad. Entonces, ya Freud en su época hablaba de que de lo que más sufre el ser humano es justamente, de las fuentes de sufrimiento, son las relaciones sociales. En esto que tiene que ver en relación a que no hay algo instintual, la sexualidad, las parejas, la familia, los modos de ser familia, son todas fuentes en realidad de mucha gratificación, pero también de mucho sufrimiento. Exacto. Entonces, de alguna manera, lo que propone Lacan es que sufrimos de esos ideales que se vuelven en un momento tan internos que se consideran propios. Entonces, de alguna manera, la propuesta del psicoanálisis francés tiene que ver con poder vivir mejor, dice Lacan. Lacan con eso se conforma. O sea, no es como se piensa a veces que desde el psicoanálisis francés uno se tira en el diván, habla de la infancia, no sirve para algunas patologías. Bueno, no. En realidad uno va a hablar de lo que sufre y tiene que ser algo actual. O sea, no tiene sentido sufrir de la madre si la madre uno tiene 27 años. O sea, es un poco la línea del psicoanálisis y la propuesta es desandar un poco el camino impuesto por el espejo que nuestros padres y el otro de la cultura nos dio, que muchas veces es esto, ¿no? La heterosexualidad es un mandato impuesto que viene del patriarcado, de la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, realmente hoy, ¿por qué se dan el género fluido? ¿Por qué se dan los diversos tipos de identidad? Porque está la posibilidad de que esos ideales no son tan rígidos. Exacto, entonces, inflexibles. Realmente, la propuesta del psicoanálisis es desandar ese camino y poder conectar con algo propio, de lo más subjetivamente propio, que es el deseo. Entonces uno va a estar más firme, porque es fácil decir esto de las problemáticas de las relaciones, porque tengo baja autoestima, no le digo que no. No. Claro, no hay es un tan montón simple de cosas que se juegan en una relación con el otro. Entonces, poder validarse desde el propio deseo, desde el goce, desde las actividades, desde el cuerpo, es lo que uno disfruta en la vida. Desde ahí. Entonces, ese caminito muchas veces es el que se propone desde un psicoanálisis. Y yo les diría que en esto que dicen, cómo podemos sugerir o trabajar la reflexión de la autoestima, más que reflexionar sobre la autoestima, sería importante proponer hacer un análisis crítico sobre qué significa este término socialmente, culturalmente, en otras líneas teóricas, porque desde el psicoanálisis lo podemos ver desde otro lugar y esa categoría, digamos, se nos diluye, ¿no? En la construcción de lo que es el psiquismo humano. Así que bueno, hacer un análisis de esto, pues como con el tema del narcisismo, todo el mundo dice, ay, es narcisista, claro. Es la baja autoestima, son términos que van circulando, se normalizan, se naturalizan y no significan finalmente nada. Claro. Bueno, chicas, muchas gracias, la verdad, súper interesante las cosas que han traído, nos encanta que vengan acá a nuestro programa y hablen desde su experiencia. Bueno, a mí en lo particular me encanta mucho el psicoanálisis, así que me motiva mucho que ustedes estén acá. Bueno, una futura miembro de la EOL, entonces, Delegación Mendoza, buenísimo. Muchas gracias a las dos por estar y la predisposición. Bueno, les vamos a recordar algunas pautas de las redes de Caleidoscopio que se pueden comunicar con nosotros. Se pueden comunicar y pueden ver nuestro contenido desde Instagram, Caleidoscopio_Repi, a nuestro número de WhatsApp 121-3602-743, en Spotify, que podés encontrar nuestros capítulos de la temporada anterior, que están muy buenos, como Caleidoscopio. Y bueno, nos encontraremos en el próximo capítulo, que va a estar muy bueno, va a estar acá mi compañera Brenda.
Muchas gracias por escucharnos una vez más. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Caleidoscopio, la posibilidad de encontrarnos en cada giro.